7:10 de la tarde en la República Argentina. Pablito González, ahora señor. sí, señor. Todo suyo, concurso mundial. Concurso mundial. Primero le conté algo a Pablo, que estuve buscando algunos datos de Qatar que son bastante llamativos. Por ejemplo. Por ejemplo, gastaron 6 billones de dólares para construir 8 estadios. Puro culo, iba a decir, pero queda mala. Puro lujo, ¿no? Lo triste de eso es que pasa el mundial y quedan ahí, perdidos, no los usa nadie. Bueno, hay estadios de Brasil o de Sudáfrica que casi no se utilizan. Fueron monstruos que se crearon para los mundiales y quedan en la nada. Siempre estuvo salpicado por el tema de la corrupción, Qatar, porque es un país de 1,5 millones de habitantes. Y la verdad que llamó la atención que tengan la posibilidad de organizar el mundial que se viene. Dicen que en la construcción de los 8 estadios murieron 7.500 obreros. Ahora, la organización dio su dato oficial y para ellos murieron 3 obreros. Pasamos de 7.500 a 3. Es como la vida de los perros. ¿Y por qué? Sí, porque no es negocio contar que un montón de trabajadores fallecieron con la construcción de semejantes monstruos. La verdad que es algo muy Aparte de muy particular. 7.500, no recuerdo las cifras de Brasil que habían sido unos cuantos, pero 7.500 Es una barbaridad. Lo que pasa es que hicieron todo nuevo. Es un país relativamente joven, hicieron todo nuevo. Es un país donde, por ejemplo, están prohibidas las muestras de afecto. ¿Cómo van a hacer? Porque viste que Bueno, Pablo tiene que ir al mundial entonces. Claro, pero Sí, Pablo va. Claro, Sos se ganó. ideal, sí, Obla. pero para gol de Argentina y me quiere dar un abrazo. No. Obla, no te va a querer dar un va a abrazo querer. por un gol de Argentina. No va a querer. No, ¿No me das un abrazo? yo tengo que ir a cubrir el mundial. ¿Nunca te diste un abrazo con un desconocido en un grito de gol? Casi no gritó gol. Mira, en un momento hubo un día, fuimos, 2 años fui a la cancha. Por culpa de Pablo Rojas, un amigo mío que... 2 años fanático fuiste a la de- cancha de tu vida, sí. 2 veces, 2 años. ¿Qué año? Ni idea. Muchos años atrás. El Vélez de Iripino. Ahí No, está. no, la última etapa de De Marce. Bianchi, últimos años de Bianchi en Vélez. Sí. Pablo me pasaba a buscar, por ejemplo, a la 1 del mediodía cuando el partido era 7:30 de la tarde. Y pasa. Pablo, la requete parió. Y me acuerdo una vez en un partido, un amigo de un amigo me abraza todo chivado Y sí. y yo tuve arcadas 22 minutos. No, no. Sí, sí. no. Es un asco. Te Me abrazó un señor gigante, Sí, sí, me que- envolvió. Ahí va. Me Es por ahí. hizo en la cara. Es por ahí, Pablo. Y yo estuve- Nadie debe irse de este mundo sin abrazarse con un desconocido al lado de gritar un gol. ¿Vos lo hiciste, Juli? No. Tenés que hacerlo. No. Tenés que hacerlo. Darte vuelta con alguien que no conoces. No. Seba, vos lo hiciste. Sí, lo que pasa es que Se los conocen conozco. todos. Es Ese es raro. el tema. Alguna vez sí. Sí, pero un desconocido. Alguna vez una relación empezó con un abrazo, eso es lo raro. Lo bueno que Bueno, está en bien. el caso de Atlanta, al desconocido lo abrazan porque es una novedad. Che, este no lo conocemos. Ahí va, ahí va. Esto se picantea acá, ¿eh? Bueno, pero fui a mundiales también. Bueno, en el Mundial. También Sí, te puedes abrazar claro. con alguien desconocido. Era contra Suiza. ¿A vos no te pasó en algún partido de Argentina? No. No me pasó. Yo tengo que ir a cubrir igual. Para mí, mi mirada es la Este más es el mundial de Obla. Para mí, yo creo que tendríamos que ir a este Mundial. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si Seba, no sé si Juli, pero Vos vas a ir, Pablito. ¿no? vamos, ¿no? Sí. Vos, ¿no? Nosotros no sé. Obla tiene que ir. Hoy me está convenciendo. Sí, obvio. Y Creo que está sí. convenciendo. creo que tenés Algo de fútbol tenés que aprender. Un poquito más, Obla igual. No, Algo. si yo ya le estoy poniendo, de hecho me bajé Duolingo de vuelta que lo había para empezar a lo básico del árabe, empezar a tenerlo. Bien. Bueno, en Qatar supongo que se hablará, bueno, voy a chequear. Vale, igual todos saben. Qatar- El idioma no es sé el qué se árabe habla. y la religión es la musulmana. Sí. Él es muy en Qatar. musulmán, ¿eh? Sí. ¿Sí? Musulmán. Muy Voy musulmán. bárbaro, Musulmán. La verdad, me viene Vamos bien. más complejo el tema. No, Pero bueno, atrás. vamos a ver. Te Vamos a ver qué paran pasa. en la puerta. Bueno, yo Sí. traje algún juego para jugar un poquito con ustedes, pensando un poco en Argentina y en los mundiales. Pero bueno, me parece que quizás, a ver, vos, Seba, o Juli, o Pablo, saben, en la historia de mundiales se jugaron 22 mundiales. Argentina tuvo 2 máximos goleadores en distintos mundiales. ¿Sabes quiénes fueron? Batistuta, Batista. Fuera de aire te dije, ¿estable es uno? ¿Puede ser? eso es Pistilos y Pará, ¿qué voy a Estambres decir? de la flor. Estable. Sí. ¿Tengo que responder? Yo te voy a Sí, decir, respondé, Es Pablito. correcto. En el año 30. 1930, en el primer mundial que sale Claro. campeón Uruguay, Guillermo Stavi, el filtrador, porque era su apodo, Ay, muy buena. fue apodo. goleador del mundial de Uruguay con Argentina siendo subcampeón. El filtrador, es un buen apodo. Filtrador. Pablito decían, Uruguay nos ganó 4-2. Sí. Iba ganando Argentina 2-0. Y en el entretiempo no se sabe qué pasó. Hay un Fueron a famoso apurarlos apriete al en el vestuario. vestuario. ¿Y no te acordás el otro, más fácil? Messi. El otro argentino que fue goleador de un mundial. No, no es Messi. Crespo. Kempes. El Mario- matador, ¿no? 1978. Claro. Con 6 goles, Kempes fue el goleador de aquel mundial. Bien. Prefiero el filtrador que el matador. El Y bueno, matador. Como apodo. Está
está bien. Entonces. Pero no es el matador de personas, es el matador como el de los Cadillacs. Ah, ok. Bien. De los 100 barrios porteños. ¿Arrancamos por Julio, por Pablo o ambos? Para mí Yo le es iba a preguntar, tirala. Vos tirá. tiro nombres y usted tiene que decir los primeros 3, si querés, Sí. máxima cantidad de presencias de argentinos en mundiales. Yo Para, le no tiro entendí nombres. ya el enunciado. Jugadores argentinos que más partidos jugaron en la historia de Argentina en los Dale. mundiales. ¿Se puede arriesgar de entrada? No, porque si no... Sí, capaz no, que arriesgue, que tire nombres. Messi hace poco no Sí. no obtuvo ese récord. No. Saviola. No, eso es goleador, Oblap. Saviola. Ah, ¿eso es goleador? Saviola. No, sabía. Yo te ¿no? tiro nombres. Vamos escuchá. con los nombres. Yo te digo, por ejemplo, Burrito Ortega, Sí, Mascherano, sí, Mascherano. Messi, sí. No, Mascherano. Todos, hasta ahora todos. Es capciosa. Maradona Sí. Mascherano. Perfumo. Sí. Mascherano. y pensá bien este nombre, el Lobo Carrascosa. Mascherano. ¿De ahí hay 3, Pablito, de todos los que dijiste? ¿O Claro, uno? a ver, yo tiré 6 o 7 nombres. Díganme ustedes si aciertan 3, 2, 1. Sí. Mascherano, Messi, Carrascosa. Pablo. Mascherano en el primer lugar. Messi en el segundo. Y en el tercero, refrescarme algún nombre. Perfumo, Maradona, Desodoranto. Carrascosa. Maradona. Maradona jugó, voy a hacer la cuenta de Maradona Hacé directamente. la cuenta, a ver. Y sí, Maradona jugó entre el 86 y 90 14 partidos. En el 82 jugó 5. Claro, eso es la parte Son aburrida. 19, más 2 del 94, 21. Y sí, Maradona debe estar ahí. Maradona, Masche y Carrascosa, Messi. anímate a Carrascosa, anímate. Messi no sé si entra, ¿eh? Carrascosa no creo. Ahora, mirá cómo les Bueno, les pinta la Maradona, cara a Messi y todos. Masche. Decilo Alguna está vos, mal. Pablito, Dale decilo vos, vos, decilo Pablito. vos, Pablito. Estuvo muy acertado el señor Sebastián Walrach. Y yo. 21 partidos Diego, Sí, 20 partidos Mascherano. Qué bien, mucha Mache. fe, se tuvo mucha fe. sí. ¿Carrascosa dijiste? Sí. Carrascosa no es. Ah, Messi con 19. Era Messi. Pero ¿qué pasa? Messi con 19 está 2 de Diego. Y se supone que si Leo llega normal al mundial que viene, Y 3 con va que a jugar. juegue en la primera fase ya lo supera No, Diego. que juegue los 7. Que juegue juegue los pero 100. con 3 digo. Mbappé. Ficha Mbappé. Dale. Y yo creo que sí, yo creo que Leo Jugá va a los terminar 7. siendo el... Ay, por jugó a favor. los 7. Es la copa de... ¿Tenés Bien. el dato en la cabeza de quién fue el jugador que más partidos mundialistas jugó en la historia de todos los mundiales del mundo mundial? Macaya. No, perdón. No, por- eso es periodista. Por ahí era un dato conocido, perdón. No, te No, quiero no, 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 meter no importa. en Qué camisa mal once. a mí me compañero, molesta, ¿eh? sí, Lo no lo sé, expone, ¿eh? lo Sí, expone. está el No, dato del no sé. jugador más grande que jugó un mundial, ¿no? Sí, hay varios datos. Por ejemplo, ¿saben quién es el jugador con más cantidad de goles en un mundial del mundo? ¿De qué nacionalidad? Pregúntale. Francés. Ah, pensé que ibas a Zidane. decir alemán. Zidane. Es el máximo goleador de un mundial en la historia de los mundiales. Yo por ahí lo había notado. ¿No era Platini. Müller? ¿Un animal Müller? Platini, alemán no, un francés, Platini. No. Obvio. 1958. Platini no había, no 52. estaba, o estaría de uno al otro, pero no es Platini. ¿Y quién es? Fontaine. ¿Cuánto? Ah, 13 goles. Fonte. En un mundial. Hay que hacer 13 goles. ¿no? Claro. Pensé que había hecho 12. Por eso no Sí, por eso dudaste vos. Ahí Perdóname, está. por eso dudaste. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Llegó a la final ese año? que es un buen dato que no me acuerdo, pero Porque me yo- acuerdo que hizo 13 goles. porque Qué mal si no compañero, llega- Qué ¿no? mal compañero, lo está Sí. matando. No, porque digo, si jugó Está muy 5 bien, muy bien lo que partidos y hace. clavó 13 goles, era Sí, imparable. pero el pibe. viste, puede ser que en algún partido... Había más goles antes. antes. Terminan 6-3. Claro, había más goles. 5 goles en un partido. Es más, hablando de goles, podemos jugar de nuevo. Sí, Ajá. Vamos a hacer una segunda pregunta. dale. Máximo goleadores de Argentina Sí. en la historia de los mundiales. Sí. Yo les tiro nombres. Hernán Crespo. Diego Maradona. Sí. Daniel Pasarela. ¿En Argentina tienen que haber hecho esos goles? No, no, no. En los mundiales. A ver, el futbolista o los 3 futbolistas argentinos que más cantidad de goles marcaron En en mundiales. la historia de los mundiales. En mundiales, no en amistosos. Batistuta, Canigia, o Cholo Simeone. 8. 8 No, el Bati hizo muchos goles. Sí. Batistuta, Crespo y Maradona. y Maradona. El Bati ya te hago la cuenta de cuántos hizo, ¿eh? Yo también. Sigan hablando. Para, que le haga Pablo. Para dejarlo Que haga pensar a Pablo. Pablo. Ahí Hacé la cuenta de ¿Cuenta? Bati. Sí, 2, hizo la colimba 18. Con Nigeria hizo 1, con Nigeria 2, porque nos conectamos 3 veces con Nigeria Sí, en los sí. últimos años. 2, 3, Batistuta tiene 7. Yo estoy mirando el dato, te quedaste corto. 7, me falta el último mundial. Que Claro, conté. claro. 9 en total. Ahí estás más cerca, pero te Bien, quedando Oblap, corto. tenés que ir al mundial. Soy yo el que lo va a cubrir. Batistuta está primero. Batistuta está primero. Segundo el Diego. Mirá, estoy mirando. Sí, comparte la segunda ubicación. Con Hernán Jorge Con Hernán Crespo. Jorge Crespo.
Claro, lo que pasa es que yo omití un nombre y ahora me estoy dando cuenta que no dije un nombre y... Kempes. No, un nombre que hace un ratito nombraste vos. Chamot. Estable. Claro. Claro. Ah, Es Bati con 10 goles, el máximo goleador argentino en Animal, los Bati. mundiales. Animal, Bati. Ahora, Diego y Stabile tienen 8. Mirá. Lo que pasa es que Stabile lo hizo en un solo mundial. Claro. Claro, Bati Entonces, jugó 3 mundiales. Claro, y Diego jugó 4. Claro. Entonces vos decís, ¿cómo este tipo hizo 8 goles en un mundial? Pero porque los partidos eran raros. Y, bueno. Había más goles. Era otra cosa. Bueno, no le saquemos mérito. No, igual. ningún mérito. Claro. El Stabile es uno de los máximos goleadores de la historia Sí. del fútbol argentino. Claro. Y obviamente también lo reafirmó en la selección argentina. Bien. filtrador, amo. El filtrador. Bueno, ¿sabes que es un buen capítulo? Un día podemos tocar apodos de futbolistas. Por favor. ¿Por qué el La apodo? bandina lo conocí con vos, en TIC. Bueno, la bandina. Vergesio. Vergesio. Chaleco Celenzo. Sí. Muy bueno. Chocolate Llegó con chaleco Ballet. y alguien le puso chaleco. No, Chocolate Chocolate Ballet. porque es morocho. Chocolate porque era morocho. Chaleco de Colifa. Si a vos te dicen chaleco ¿En serio? por Colifa. Sí. Pablito, el otro día igual hablamos con Matías en una Sí. transición, que muchos jugadores heredan el apodo por tener el mismo apellido. Ninguna duda. Pero no me, Razón gusta. Ayala, Eso Cholo no me Simeone. gusta, porque no se calientan en ver qué tiene para mostrar de apodo. La nueva No generación. me gusta. Porque viene a trabajar, no sé. Pero como que vos te digan Pepe, ¿por qué? y sí, Está bien. ¿a cuántos hijos le dicen igual que el padre? Y un montón. O Pepito. Pero te- hay algunos apodos que los futbolistas tratan de escaparse. Por Perdón, ejemplo, la recién- bruja Verón es por el padre. Sí, claro. Claro, la bruja y la brujita. No me Sí. gusta. ¿Cuándo- La bruja, por ejemplo. El indio, Racing trajo un- el indiecito. Ahí tenés. Sí, sí, tenés. A mí, Perdón, perdón. un delantero uruguayo que se llamaba Núñez, pero le decían Sí. Discoteca Núñez. Muy buen apodo. Él no quería el apodo. ¿Por qué? Porque Claro. lo asemejaban con la joda del Uruguay. Claro. Pero Discoteca es buen apodo. Es espectacular. Pablo, Bueno, Higuaíncito. No, Pipita, el padre es el Pipa. Pipa y Pipita. A Colauti le decían casualidad. ¿A quién? Casualidad Colauti me parece Ay, un apodo no me increíble. digas. ¿Sabes quién le escapaba un apodo también? ¿Quién? Otro uruguayo. ¿Quién? Hugo Banfield. Papelito Fernández. Entonces, no le estás ayudando nada. No, pero yo no le inventé el apodo. No, ya Qué sé. lindo. Me decía No, Papelito casualidad, Fernández y él, chequealo, mucho no le gustaba Papelito Fernández. ¿Podemos chequear casualidad Chequeá que Colauti? Si alguien se llama casualidad de apodo. Es hermoso. Banco mucho los apodos en femenino. La gata. La flaca la- Jacob. La flaca Jacob, nuevo jugador central, la gata Fernández. La Chancha Rinaldi. La Chancha Rinaldi, hermoso apodo. Buen jugador la Pero Chancha. ella capaz que tenés que andar bueno, la Chancha Rinaldi jugó Boca, River, San Boca, Lorenzo. San Lorenzo, selección argentina. Sí. Tenía lo carácter. eligió Bilardo y lo eligió Menotti. Carácter. La bruja carácter. Berti era por el bruja Verón también. ¿Por qué le decían la bruja? A Berti, no sabemos. Por el pelo, ¿será? ¿Cómo te acordás, Jirafa? ¿Qué sé yo? Dijeron la Ahora, bruja. si vos tenés que ir a vender un jugador, yo soy el representante, voy a Europa, digo, me tengo un. La chancha, no, ya te dicen, no, ¿cómo la chancha? ¿Qué me estás Y ofreciendo? bueno, había un delantero de Racing que le decían Motoneta Matusic. Es excelente. Matusic. Vamos. Pará, y el apellido Matusic. Matusic. Me acuerdo de Matoneta, pero porque era rápido, justamente. Pero es buenísimo que digan Ese es Motoneta. excelente. Bien. Hay algunos, por eso es un capítulo Sí. aparte. Y Sí. después hay algunos apellidos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, un ex jugador de Racing Argentino Junior, Damián Faciuto, y siempre se le utilizó su apellido. Y él sabe Claro. que la gente decía, vino Faciuto. Están hablando de él. ¿Entendés? Claro. Era un apodo utilizado. sí. En Google no aparece que le digan casualidad Colauti. Yo no lo había escuchado. A mí me encanta, casualidad me encanta. Muy Tocar bueno. acaso a. Sí, sí. Carracedo. ¿Vos te acordás el apodo de Carracedo? El Tate. Es un apodo también usado. Fíjate. Carucha Müller, porque algunos dicen que no era muy lindo, entonces le Sí. decían Carucha Müller. Sí. Bien. Pará, y el Topolino Riquelme, que no es Juan Román, ¿te acordás del No, Topolino? primero que el lateral que jugaba en San Lorenzo. San Lorenzo. Aquel 3. Topolino. Había la Teresa Rodríguez Peña, creo que era uno también, un uruguayo. El culo Flores. Ay, Había no, un lateral, no. también lo que se le decían el culo Flores. Bueno, No era muy agraciado, pero le decían el culo Flores. Alguien le puso el culo Flores. El culo. a Cancelariz le decían Teresa. Teresa. Arquero de Ferro. Sí. Porque una vez había una mujer en el club llamada Teresa que decían que era igual a Cancelariz. Ay, Sí. Teresa Cancelariz. Sí, 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 sí. Me Pero es así. encanta. No, no, Teresa el tema de los Cancelariz. apodos. Me encanta. Los apodos de los futbolistas son. Claro. Hermoso. Es un género aparte, ¿eh? A Reynoso de Independiente, la vieja. La vieja Reynoso. La vieja Rey. ¿Qué Bueno, vos decís? Nosotros porque éramos tenía- chicos, Pablo, pero tenía 23 años y ya le decían la vieja. Supuestamente porque tenía cara de vieja. Entonces, bueno, le puso la vieja Reynoso. Pero claro, a los 20 años no es muy No, lindo. no. Y por que ejemplo, tenga la después vieja. te toca el rifle Pandolfi y decís, esto es un apodo. Es un apodo. El rifle está bien. Es un Rifle, apodo. como ahí te sirve. Después hay algunos que son. Mambrú Príncipe Angeleri. Francescoli. Está bien. Mambrú porque tenía, ¿te acordás cuando tenía el pelo? Claro. Que parecía uno de los Mambrú. Ajá. Iván Angeleri. ¿Qué? 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 La rompió toda, ¿eh? Había fama, ¿no? Tenía fama. No, todo. ¿Discoteca Angeleri era? No, No, Mambrú, Mambrú. Mambrú, No, Mambrú. pero eso, pero no, el pero gesto que está era haciendo. tipo muy apuesto, muy, Sí, No, muy no lo fachero. tengo, pero muy seguro fachero. que muy sí. fachero y. Juegan estudiantes. Sí, Juan Estudiantes. ¿En San Lorenzo también? Y en San Lorenzo también, claro. Hoy trabajan estudiantes. Como a De Paul, que le dicen Lisita De Paul. No. Que no. Rodrigo.
Bien. Ahí estoy pensando en distintos apodos, ¿eh? Pero hay Cucurucho Santa María. Sí, me acuerdo. ¿Quién te puso Cucurucho? ¿Alguien dijo, bueno, estás comiendo cucurucho y te decimos cucurucho? Perdón, acá hay varios. Fatura Brown, que no es Brown, factura, bueno. fatura. Fatura, sin C. Rin Balborín. Mariano Arces dice, a uno le dicen abecedario, porque tiene todas las letras del Sí, abecedario. pero bueno. Stan River. Ahí son, Por ejemplo. son unos turros los padres, iba a decir otra palabra. No le puedes poner almanaque. Almanaque. Vos decías a alguien recién, Guido, me Sí. dijiste por todo. El leche de la paglia. Ay, ¿por qué le pusieron leche a la paglia? Y tampoco te ayuda mucho, ¿eh? No, porque es muy blanco, nada más, por eso. ¿Por Yo creo eso? que por eso. Sí. Desconozco. Jugador de surgió de Argentinos. Sí, claro. Gran Por jugador. Boca después. Acá Pero bueno, alguien me dice, no lo tengo grabado, me dice, el Fosa Ferreira, el Fosa, sí. le dicen así porque una vez se cayó a la fosa del estadio. Sí. Cosa, Bien. Muy bueno. Fosa. Satanás Páez. Satanás, porque era diabólico. Bien. Era diabólico. Pero el Fosa es muy bueno porque si te caíste y alguien dijo, se cayó a la fosa, le tenemos que decir Fosa y te cambiaron el apodo. Pero un día ¿cómo para eligen otro. el fosa y no la fosa? Y queda. Otra vez. Hay algo ahí. Terremoto Cejas, Es muy bueno terremoto. el arquero Newell's. Sí, claro. Sí. No, Yo conocí- hay algunos que son. Conocí una persona que me lo presentan y me dicen, no sé qué, el matraca no sé cuánto. Bueno, también. Y dije, qué gran apodo, y un día lo vi de noche a matraca y Y dije, era matraca. Oh. Después se puede ir por rubros, por ejemplo, rubro vegetal, suponete. Lechuga roa o tomate pena. Y vos podés empezar a investigar. a ver, Pará, ¿qué lechuga pasa ahí? porque era vegetariano. Sí, Y tomate, no sé, porque el porque papá se era pone colorado. tomate Sí, porque le decían tomate al padre. y al hijo tomatito. claro. Tomatito, tomate y tomatito, ¿entendés? Qué bárbaro. Como que se Cherry le hereda. había puesto. Bueno, acá Santi Esposato, fanático independiente, A ver. periodista, productor, un genio. Manda de todo, leo todo. Está buenísimo, dale. Lechuga roa. Manda de comidas. Ahí está. Poroto cubero. Poroto. Morón rochen. Morrón. Morrón Roche, claro. ¿era colorado también o por otra cosa? No sé por qué le No sé, decían morrón. morrón no me acuerdo. A veces queda una anécdota de un asado que hizo algo con el morrón y Claro, queda por eso. claro. Sí. Longaniza Pellegrino. No quiero saber por qué le dicen longaniza. Huevo Acuña, de la selección. Sí, claro. Fideo Di María, está bien. Está bien, flaco. es lógico. Flaco. Mostaza Merlo, porque era muy rubio. Mostaza. Sí, muy rubio, muy Bien. rubio. Cebolla Rodríguez, uruguayo. Sí, el uruguayo, el sur de jugar Independiente. No sabemos por qué. No sabemos, capaz que es lo Palta, mismo. No le gusta palta. la cebolla y le dijeron cebolla, qué sé ¿No yo. le dicen a nadie No. palta? No, palta no. Leche La Paglia, Manteca Martínez. Manteca es un apodo hermoso. No sabemos por qué, ¿no? Aparte Manteca. hay apodos que, por ejemplo, Fideo Di María. yo tengo un amigo Lo que dije recién. ya lo dijo. Puré le decían. Y un día me llama por teléfono, me dice, ¿qué hace? Te habla Puré. ¿Qué Puré? ¿Y cuánto, boludo? ¿Cuánto Puré conocés? Me dijo. Y tiene razón, digo. de Pará, verdad. el ¿Cuánto productor Puré conocés? de TIC que le decían Menta. Menta. Menta que sabe los segundos nombres de los jugadores. Es un enfermo. Sí. No, el primero y el tercer nombre. Tremendo. Está totalmente desquiciado. Manteca Martínez, Chori Domínguez. Chori Domínguez, claro. Bien. Chocolate Balay, Fatura Brown, Tomatito Pena, Sopa Aguilar. El Sopita Aguilar, aquel lateral que jugaba en San Lorenzo y en Estudiante, vos te acordás bien. Obvio. El zurdo. ¿Por qué le dicen sopa? No sé. Bien. Yo tampoco sé por qué le dicen cada apodo, pero bueno. este es muy bueno. ahí van. Puchero Baraca. Sí, también. hermoso. Pejerrey Peletti. Hermoso. ¿Quién le puso Pejerrey? ¿Qué fueron a pescar? Y alguien dijo, Bueno. no sé. Ubita Fernández. Ubita Fernández. Y Ciruela Piaggio, que le hizo 3 goles a Boca. Ciruelo era. Ciruelo, jugando para Ferro. Ciruelo Piaggio, un zurdo que jugaba en Gimnasia y Grima Jujuy y en Ferro. Qué lindo que le pongan ciruelo. Ciruelo, buenísimo. ¿Y por qué Ciruelo aparte, no? Debe haber un... ¿No había un veterinario? ¿Un qué? No había. Un veterinario. No. Después de Argentina estaba el Panza Videla. Lo vi hace poco, me saqué una foto porque dije... Muy crack, muy crack. Mario Hernán Videla, ¿verdad? Sí. Que parece pibe, un futbolista extraordinario. Bien. Pero, bueno, Panza Videla era un apodo que lo acompañó. siguió toda su carrera, lo acompañó. Bueno, pero pensá que los nombres se repiten, a menos que te llames Ajanoguiei, porque Sí, tus sí. papás eran hippies. El nombre se repite. Pablo, ni te cuento. En los 70, 80, Pablo. Claro. Si un apodo te gusta, de pasa el trapo a tu nombre. Y claro. El que llame y te dice, ¿quién habla? Puré. Ya está, Puré es mucho más importante que Juan Carlos, que sí. Olvídate. Lagarto Fleitas, nos Sí, dice acá Lagarto Mati. Fleita, sí. No sabemos por qué le dicen lagarto. No, Le gustaba Lagarto tomar sol. Estoy pensando, Puede ser. estoy buceando en mi cabeza a ver si recuerdo El escorpión el y origen. El escorpión. Era la jugada. Ah. Acá dice alguien que tampoco lo tengo. El loco registrado. Sibeira, dice mi mamá. El loco Sibeira. Loco había un montón. Familiar. Claro. Pero En el loco fútbol, es en muy el común. fútbol hay mucho loco, cabezón, narigón. Eso es más Sí, común, claro. pero Colorado. El escobillón, ¿te acordás, Guillermo? El escobillón. Sí, escobillón. ¿Por qué le decían escobillón? por el pelo. Por el Ahora pelo. tenía el pelo así ¿Qué le como van a decir? rulo. ¿Por la No, patente? y ahí lo decían para diferenciarlo porque estaba Guillermo Barros Esqueloto que le decían Guillermo. Entonces él Claro, era claro. Está bien. Que mandan un montón, ¿eh? La A flaca ver. Zavala. No lo tengo. No lo tengo. Banco, Ahora vamos a perdón, buscar. Banco también el apellido antagónico.
Claro. El nieto al narigón, el flaco a mí, Bien, esas claro. cosas las banco, Bueno, pero Chiquito el mudo, Bocio. Sí, Chiquito bueno, Bocio. Chiquito Bocio medía 2 metros 03. Chiquito Romero. Tecla Farías. ¿Por qué le dicen Tecla Farías? Le faltaba un diente de apodo. chiquito. ¿Es verdad? Yo creo que le faltaba un diente de chiquito, sí. Pero lo acaba de inventar de una manera. No, estoy casi seguro, ¿eh? Magistral, ¿eh? A Sí. todos le Excelente falta apodo. un diente de chiquito en Excelente. algún Y momento. bueno, a él le quedó. De los que dijimos, ¿tenés un top 3 de los apodos que tiramos? Pará. Están Discoteca. llegando un montón, ¿eh? Genial. Ah, ¿sigue? Huesito Galetti, ¿te acuerdas del Sí, hueso? claro. ¿Por qué le decían hueso? Hueso, porque el padre era hueso y él es huesito. ¿Pero por qué? No Y sabemos. No me recuerdo porque al padre le decían hueso. Acá me Era dicen, caníbal. la flaca Zabala, la vieja Moreno. La sí. vieja Moreno, el zurdo. Tuiti Igual Carrario. Suyar Ruiz. ¡Ay, que te quiero! ¿Quién era Suyar Es Ruiz? verdad. Chard. ¿Era por Morocho, por los muñequitos de Suyar? No sé por qué le habrán puesto. Pero No, hermoso. pero es mucho Ya. eso. Tripo de González. Y bueno. Ya están tirando, me parece. Eso es el Sí. vestuario. Han inventado, Acá ¿no? dice Joaquín Furriel, dice el Pato Filiol. Claro, el Sí, Pato. sí, Pato y Mi- Pato Filiol, Pato Toranzo, ahí hay mucho ya. Bien, Ubita Fernández lo dijimos. Sí. Mi viejo dice Mago Capria. Mago casi siempre tiene que ver con la habilidad del futbolista Sí, sí, también, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, de la colectividad del ruso, son todos el ruso. El gato Es libre. más, El gato libre. El Gato Lib. Mucho jugador con apellido que parece judío le dicen ruso, aunque no sea El ruso Rivolsi. Y porque era rubio, jugaba en Atlanta. Jugaba en Atlanta. Sí, y el hijo el rusito. Por ejemplo, al turco le dicen, al turco García, explícame, lo llama García. No, él lo contó. Yo sé por qué es. Contalo. Pero- porque cuando él jugaba a las inferiores de acá, cuando le pedía la pelota a un compañero, decía, jala, 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 jala. decía. Ay, me En vez de jala, quedó jala. Y le pusieron el turco. Entonces, García le dicen turco. Claro. Insólito. Bueno. A Nelson Gutiérrez de Río le decían el Tano. Gutiérrez. El Tano Gutiérrez, tenés razón. Lindo, eso me gusta. Sí, sí, sí. Claro, alguien que tampoco sé quién es, me pone el muñeco Gallardo, que hoy, claro, está tan naturalizado. Sí. Tiene cara de muñeco. Sí. No, cara pero de dice, muñeco, muñeco. Lo llaman para decirle, muñeco, muñeco. Pero Ah, ¿quién, pero- quién habrá sido el que le puso el apodo? Ahí está la clave. ¿Alguien en inferiores o capaz que lo traía Claro. de Pero cuna? mejor no saber quién es que tiene el muñeco. ¿Usted sabe por qué le dicen Kun Agüero a algún Agüero? No. Porque Agüero veía un dibujito cuando era chiquito llamado Kun Kun, que yo la verdad que no lo recuerdo. Entonces tampoco. él le gustaba tanto el dibujito y lo imitaba, pero era con M, Kun Kun. Pero él decía Kun, 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 Kun y le quedó Kun desde muy chiquitito. O sea, no es un apodo futbolístico, es un apodo familiar, Familiar. que él trae. Ah. Pero en vez de ser Algunos traen Kun de la Kun, casa, claro. Claro, en vez de ser Kun Kun con M, le quedó Kun con N. Y ya quedó instalado que es Kun Y la Agüero. pulga por chiquitito. Cálculo Sí. que por chiquitito. Me estoy volviendo loco. Acá me escribe el rusito Rivolsi, mi amigo. Ruso por Riboski, porque jugaba en Atlanta, en la reserva de Atlanta le pusieron ¿Te Riboski. escribe el ruso? Sí, el hijo, el rusito, mi el amigo. rusito, tu Mi amigo. está en San Martín de Tucumán, en el cuerpo técnico. La Anguila Gutiérrez. La anguila, bueno, la anguila. Bueno, no hay que explicar preguntemos. demasiado. La Anguila Lógico. fue novio de Graciela Borges. Sí, señor. Sí. Eh, Que San- Graciela también es un apodo increíble. Tengo un montón acá, Santi Vázquez. Santi Esposato manda selección de bélicos. Rifle castellano. Sí. Esto es hermoso. Cabo Sarabia, Mariscal Perfumo, Sargento Cabral, Patrulla Jiménez. Patrulla Qué Jiménez. buena Pero Patrulla por cómo jugaba, ¿no? Sí, por cómo distribuía, porque Claro. estaba paradito en la mitad de la cancha. Torpedo Arias. Torpedar es muy buena, po. Máquina. Máquina Jean Pietri. Sí, señor. ¿Metralleta hay alguno? No, hay Tanque Pavone, Pistolero Nani, Matador Kempes, Balín Bennett, el Balín. Sí, claro. Después, suplente. El hondureño. Pistola Vázquez, Granadero Klimowicz, Caño y Bagaza, Rifle, Flecha Noir, no tenía tanque Caño Silva. está al límite como Papelito Fernández, ¿no? Sí, sí. Sí. Está bien, él puede decir no, porque yo tiraba caños. Sí, sí. Ponele que zafa por ahí, pero. Pero hay que explicarlo. Papelito no hay manera de que No, explique no lo cómo puede es, defender. ¿Por qué te dicen papelito? No, no importa, déjalo ahí. Terminator Canovios, ¿verdad? Nunca lo Yo no escuché. lo tenía. Yo nunca escuché Terminator, acá novio. Yo tampoco. Chupa López, ¿te acordás? Chupa López es un muy buen apodo. ¿Por qué Chupa? No lo sé. Pasa que es muy feo porque queda chupalo, pez. Claro, El Kili González. Cristian. Cristian Kili González. Y eso me parece más de no sé, me suena más de la. Y a partir de ahí familiar. todo Cristian Esquili en el fútbol. Claro. Y claro, ni hablar si se llama Cristian González, porque también Claro. Cristian González es como Ay, decimos mira. recién, son nombres Claro. y apellidos comunes. La pregunta es cuándo va a terminar este bloque, ¿no? No termina nunca. Nunca. Apellido común González Fernández. Siempre va entero. Gallegos hay mil millones en el fútbol argentino. Claro, Gallego Vázquez, Tienen Gallego González. ascenso, bueno, había Gonzalo González, Rodrigo Rodríguez. Sí, claro. Hay nombres, hay que ponerle Gonzalo González. Jodido ¿no? los padres, jodido los padres. Gonzalo, bueno, Sí. ustedes dijeron en el almanaque, ¿cómo se llama el colombiano? Sí. No le podés poner todas las letras al abecedario al nombre. No, claro. Le estás haciendo bueno. una maldad, le estás haciendo un daño. Yo estoy a Palomo, favor de que todos Palomo seamos Zuriaga. libres. que Dios lo tenga en la gloria. Palomo Zuriaga, sí. Doctor Paredes dice, surgido de... El doctor Pared, pero ¿sabes por qué era? ¿Por qué? Porque te atendía, porque te mataba. Ah, muy bien. Era porque te pegaba tanto que el doctor Pared. Entonces mucha gente creía que era doctor. Ay. Fabián Carrizo decía el radiólogo, pero porque Porque era era, radiólogo. claro. Entonces ahí es diverso, ¿viste? El origen de cada apodo. Joaquín acá tira Príncipe Redondo, lindo Príncipe. Y sí. Por cómo jugaba, ¿no?
morcilla asad. A Francesco le era el príncipe también. Pero una pregunta, Mandinga Percudani. Mandinga muy Percudani es bien. muy Sos bueno. defensor y te vas a enfrentar al príncipe, le vas a dar. Pero es redondo, 2 metros, cuidado. No, está bien, pero digo, Sí. te traen uno que dice, no, guarda con el príncipe que se manda. Decís, al príncipe, Yo creo que los defensores tienen que tener apodos violentos. Acá Por tengo el ejemplo, mejor. Sí. Sicario Roja. El que me acaban de mandar. El que me acaban de mandar. ese. Tranquilo, Sicario tranquilo. Roja es un apodo que tenés que tener. No te puedes llamar el No. Principito Claro. Domínguez. Y vos decís, este es No. el Principito del Do que me tiene que pegar. No, tenés que tener, tiene que tener un apodo. ¿Y biólogo bélico. Marino Gutiérrez? Me encanta. ¿De dónde salió, Seba? Bien. No, y después hay uno, mejor combinación. Me sorprende la gente que tiene mi celular, que no sé quiénes son. Mejor combinación, apodo, apellido. Gerlo, Paco Sí, Gerlo. claro, Paco Gerlo, sí. 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 Que si nos tenemos que pensar, tenemos que pensar que era Danilo Gerlo, porque Claro. ya quedó instalado Paco. Quedó Paco. Pero eso se lo pusieron también de maldad. Otra maldad. Sí, Pero una mucha maldad que ma- lo acompañó toda la carrera, ¿eh? Claro. Y ya quedó Paco. Y a veces ya te olvidás. Ya del te chico. olvidás, te olvidás. Hermoso, ¿no? ¿Viste para dónde disparamos? Tremendo. Ajá. Fuimos para Vos dijiste otro día, bueno, ya Sí, pasó lo otro que día. pasa es que no pensé que se iban a enganchar tanto la gente. No, porque no. Seba Sí, recibe sí. todo el tiempo mensajes, yo también. Explota. Y porque yo soy un boludo. Pará, Bueno. tranquilo. Pero sí, Sicario Rojas pica en punta, ¿eh? Sí, Sicario es bueno. ¿Asesino no hay ninguno? Asesino que recuerde. No me acuerdo. ¿Sabes que no? Santi Esposato sigue mandando, ¿eh? Pero bueno. Maleo Ferreira es un apodo que lo acompañó a Ferreira, Osmar Ferreira, Sí, pero por aquel. claro. Era el comisario tucumano, ¿no? Claro. Que a él no le gustaba. Él renegaba del apodo porque lo asemejaba con. Se mató en cámara. Exactamente. Tremendo. Perros, hay varios. Perro Arbarelo, Sí, perro hay mucho. Tero Di Carlo, que salió El con Tero de Atlanta. Carlos es un buen apodo también. Patita Flaca. Demonio Auche. Lindo. 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 Bueno. Sepan soltar, sepan que termina esto en aguanto. O sea, tengan el criterio de decir listo para mí. Animales, tiburón. Se resuela, el tiburón se resuela. Tiburón y el tiburozoncito, ¿cómo le decían al hermano? Ya no me acuerdo, pero bueno, hay. Por eso Ratón te dije, Ayala, Ratón Ayala. Pejerrey es otro buen apodo también. El tigre Gareca. Sí. Bien. El galgo de El Sotti. galgo de Sotti. Sí. Ahí va. El galgo Apodo. de Sotti. Bien. El galgo Jonás Gutiérrez. Jonás Gutiérrez. Pero tenía unas zancadas importantes. Claro. también. Bueno, Bueno, no me dijo Juli cuáles son los 3 que más le gustan. Me dijiste discoteca. lavandina y chocolate. bien. Pero chocolate Es lindo, Chocolate, chocolate, me es muy parece lindo. hermoso. O ¿Sabes por qué, terrabusi, no? el que vos quieras. O terrabusi. O terrabusi. Chocolate atajaba en talleres. Y vale. escobillón En también. Talleres, en Huracán Independiente. Escobillón Campeón del también. mundo, O ese chocolate punto. Valey. Bien. Bombón. Bombón bahiano. Sí, el brasileño que jugó en Boca. Ah, mira, no lo tenía ese. Bombón tampoco es una Es raro, no es un Bombón. apodo muy Futbolista y Bombón. aguerrido, ¿no? No. No te ayuda. Vas al te área, ayuda. buscar al área enfrente y dice, vení, Bombón. Pero, A menos que Bombón sea un asesino. claro. Sí. Porque claro. le ponen Chupetín y Chupetín tiene. Chupete 7 también, causas. Chupete Guerini. Claro, salvo que sea una ironía. Claro, ironía. va. Pero, Es que si tenemos palabra aparecen. ¿Ves? Él dijo Chupetín y me acordé de Chupete Claro. Guerini. Hay mucho de apodo con pero no hay más cacho, no hay más tito, No. todo eso falta. Pepona. Pepona Reinaldi. Pepona Reinaldi. Lindo, lindo. Bueno, Araña muchacha. Araña. Sí, ¿no es un buen apodo? araña. Araña muchacha. No termina más. Es un buen apodo también. el chivo Pavoni. El chivo Pavoni. ¿Por qué le dirá el chivo? Que tuvo algún problema Sí. oloroso y ahí le dijo chivo. El tolo gallego. El tolo es muy propio, porque ¿quién le dicen tolo? Nadie más. No te pueden decir tolo, ya está. El Bueno, tolo. si te llamas Bartolo, yo tenía un amigo Bartolo, le mando un abrazo, que era Tolo. Claro. Está bien, pero él se llama Américo Rubén. ¿Por qué le dirán el tolo? Él se llama Américo Rubén Gallego y ahí le puso tolo. No es Bartolo él. Así que no entiendo nada. Hermoso. No entiendo nada. Hermoso.